Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, en representación de mi director general, el médico Javier Alberto Carballar Osorio, y de los integrantes de la Comisión de Atención en Casos de Desastres del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado. Les brindo la más cordial bienvenida a este ciclo virtual de conferencias para la preparación ante la temporada de huracanes en el estado de Quintana Roo, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de respuesta y atención ante posibles desastres en aras de salvaguardar la seguridad y bienestar de la población y sus animales de compañía. El día de hoy nos complace iniciar con la conferencia denominada Historia de los huracanes en Quintana Roo, a cargo del licenciado Juan Gabriel Granados Ontiveros, director para la gestión integral de riesgo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El licenciado Juan Gabriel cuenta con 24 años desempeñándose dentro de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuenta con una certificación emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y funge como traductor en lengua maya durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales en nuestro estado. Es un gusto contar con su presencia, licenciado. Muy amable. Todo suyo el micrófono. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación tan afortunado de estar con usted el día de hoy. A nombre de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la verdad es un gusto compartir los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de estos años en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Hoy vamos a ver un tema muy importante, vamos a conocer en la historia de los huracanes en Quintana Roo, cuáles son los más que han afectado a Quintana Roo. Vamos a hablar eh, cada uno de estos, qué tanto nos afectaron, qué tanto fueron afectados otros estados, otros países que también están en camino de la ruta de los huracanes. Tenemos una historia bastante nutrida en la cuestión de Quintana Roo. Quintana Roo, pues somos uno de los estados que ha sentido más los embates de los ciclones tropicales y por eso Quintana Roo también tiene muy arraigada la cultura de los huracanes en materia de protección civil, hablando de prevención. Pues sin más por el momento vamos a iniciar. Si ya tienen un lapso de preguntas, vamos a dejar unos minutitos ahí al final y con mucho gusto les contesto lo que son las preguntas que se van a ir llevando a cabo durante la hora de presentación que tenemos el día de hoy. Vamos a iniciar prácticamente con un ciclón tropical que no nos olvida aquí los que vivimos en Chetumal. Al aviso de privacidad, este es el aviso de privacidad, se los pongo unos momentitos nada más para darle cumplimiento a la ley de datos personales de posesión de sujetos obligados y a la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Quintana Roo. En este caso, la Coordinación Estatal de Protección Civil la cobró con domicilio en la calle Presa de la Amistad, número 435, entre Armada de México y Retorno 3 de la Colonia Campestre, código postal 77030 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Informa que es responsable de tratamiento de los datos personales que nos proporcione en calidad de realizar el registro de los participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia de los cursos, brindar la capacitación, elaborar las diapositivas, informes y realizar estadísticas. Nada más para que tengamos conocimiento, vamos a continuar. Los huracanes, vamos a hablar de Quintana Roo. Si observamos esa imagen, nos dice Quintana Roo es uno de los 3 estados que integran la península de Yucatán, que sobresalen por tener la mayor captación de divisas provenientes de la actividad turística, pero al mismo tiempo es el más afectado por el paso de los ciclones tropicales provenientes del Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Esa imagen nos deja mentir, estamos viendo prácticamente casi el 90% de los sistemas tropicales que se forman en las costas de África, estamos hablando del Océano Atlántico, el Atlántico Central que le dicen, ahí se forman, y si nos damos cuenta de esa imagen, prácticamente el 90% de los ciclones tropicales que se forman en esa zona llegan a costas de la península. Hay unos que se desvían, hay otros que se debilitan, se fortalecen, pero durante 6 meses que dura la temporada de ciclones tropicales, pues estamos en riesgo, estamos en peligro. Por eso, como les comentaba al principio, Quintana Roo es uno de los estados que ha tenido más el impacto de los ciclones tropicales a lo largo de estas décadas. Es una imagen bastante nutridas. Ahí vemos que sí, efectivamente, Quintana Roo estamos en el ojo del huracán, como comúnmente se dice.
La temporada de ciclones tropicales, a veces no me suena de positiva, ¿no? Bueno, la temporada de lluvias de ciclones tropicales comienza en la cuenca del Pacífico. Prácticamente estamos a unos días que inició. En la cuenca del Pacífico inició el 15 de mayo. Y en la cuenca de la que nos corresponde a Quintana Roo, que es el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, inicia el próximo 1 de junio. Ambas cuencas finalizan el 30 de noviembre. Pero eso no quiere decir que tenemos unas fechas marcadas, no quiere decir que no podamos tener antes o después de la temporada que está marcada la formación de algún ciclón tropical. Nos ha sucedido de que a veces en mayo no inicia la temporada, en algunos años anteriores ya empezamos a sentir las primeras llegadas de alguna depresión, de alguna tormenta tropical, pero también estamos muy atentos. En el Pacífico, pues hay sistemas que a veces iniciando la temporada en el mes de mayo ya están azotando partes de lo que es el país y parte de lo que es el litoral del Océano Pacífico. Entonces, esa es la temporada, inicia desde el 15 de mayo para la parte del Pacífico y para nosotros que es el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, inicia el 1 de junio, ambas terminan el 30 de noviembre. Por eso Quintana Roo están 6 meses en riesgo, estamos hablando de junio a noviembre. Por eso hay que estar muy atentos, hay que prepararnos con anticipación a la temporada que cada año nos está afectando. Puede ser que nos afecte severamente o a veces son amenazas, pero sí hay que estar bien preparados y atentos al desarrollo de cada uno de estos sistemas. Ojalá y este año no nos vaya a afectar ninguno de estos. Vamos a hablar del huracán Janet. Es uno de los más poderosos que azotó Chetumal. Vamos hablando de Chetumal, la parte sur de Quintana Roo. Es el primer huracán que se tuvo noticias en la historia de que azotó la parte de sur del estado, principalmente lo que es la parte de Chetumal. Nos dice, el huracán Janet se originó en las Antillas Menores, desde se movió en dirección al oeste, prácticamente lo que vimos en la imagen, como se van viendo lo que son los ciclones tropicales sobre las aguas del Océano Atlántico. A medida que avanzaba, su intensidad crecía, lo que hizo que llegara a Chetumal con una intensidad máxima de categoría 5 y con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Es un huracán bastante fuerte. Tenemos prácticamente en memoria este huracán. Con su llegada a Chetumal, el huracán Janet se convirtió en el primer caso en que una tormenta de categoría 5, 6, de intensidad 5 en el Atlántico llegase a tierra. Previamente las tormentas de esa categoría solo llegaban hasta las islas de Barlovento. O sea, esa es la primera tormenta que se convirtió en categoría 5 y tocar tierra. Atravesó las islas de Barlovento o las islas que le dicen de Cabo Verde. Del mismo modo, la presión atmosférica del huracán Janet al llegar a Chetumal fue la segunda más baja registrada en tierra. Hasta vamos a ver en qué consisten las bajas presiones, cómo se van formando. En conclusión, que podemos obtener que en todos estos récords se hace de este huracán uno de los más destructivos que pudo hacer en la parte sur del estado de Quintana Roo. Estamos hablando de Chetumal. Este huracán fue en 1975, exactamente el 27 de septiembre de 1955 es cuando azotó lo que es el huracán Janet. De hecho, aquí en la parte sur de Quintana Roo, precisamente en Chetumal, tenemos un monumento precisamente al huracán Janet. Es un monumento que todas las personas que vivimos aquí, la mayoría adultas mayores, hay unos ya están ya un poquito de edad avanzada, pero sí recuerdan perfectamente bien lo catastrófico que fue el huracán Janet. Podemos mencionar como antecedente el aviso que dieron desde las aerolíneas Air France e Iberia, las cuales informaron de una perturbación tropical muy débil en las Antillas Menores, la zona este, el 21 de septiembre de 1955. Aunque al principio creyeron que era algo menor, pocas horas después dicha perturbación adquirió la suficiente intensidad para ser clasificada como tormenta tropical en la décima de lo que iba del año. Janet se identificó con más rapidez de lo que se creía y empezó a moverse al oeste. El 22 de septiembre su intensidad era todavía mayor
y seguía moviéndose en dirección de las islas de Barlovento. En esa época, todos los sistemas se formaban, no cruzaban las islas, no ingresaban al Caribe central y así seguir su paso. Por eso, en esos años, no había un monitoreo que tenemos ahora, no había un sistema de alertamiento que ahora nos privilegia para dar a conocer con mucha anticipación tanto la intensidad de los ciclones tropicales como la trayectoria y sus puntos de impacto. Eso es cuestión de qué es lo que, cómo estuvo Janet en esos años, cómo era el sistema de monitoreo para que la gente de Chetumal tuviera conocimiento de que tenían encima un huracán. El ejército del país, centro del país, tuvieron que volar días con anticipación para llegar a avisar a la gente que tuvieran supervisiones. Como les comentaba, no había un sistema de alertamiento que tenemos ahora. Ahora bien, nos dice que ya tenía categoría 3 la intensidad con vientos de 190 kilómetros, pero a las 5 de la tarde el ojo de huracán atravesó el sur de Barbados, estábamos hablando de las islas, pero como categoría 1, y para la mañana del 23 de septiembre ya ingresa a una zona del este del Mar Caribe, donde se desorganiza y sus vientos se debilitan, llegando a los 140, estamos hablando de una categoría 1. No obstante, el huracán empezó a mover nuevamente, a intensificarse y recuperó sus fuerzas para que a las 12 del día del 24 de septiembre, de modo que el día siguiente alcanzó una intensidad de categoría 4. Luego de pasar por las islas de Suam, Janet llegó a Chetumal. En ese momento sus vientos alcanzaban los 280 kilómetros por hora. Es un huracán ya prácticamente categoría 5, ahora de la escala de Saffir-Simpson. Las carreteras y cultivos se vieron perjudicados, así como el puerto y las viviendas aledañas. Chetumal, en particular, quedó totalmente destruida, pues solo 4 edificios se mantuvieron en pie. Se calcula que el 97% de las edificaciones quedaron destrozadas. Las muertes son inciertas debido a que solo se recuperaron 120 cuerpos, 10.000 personas perdieron sus viviendas y quedaron en condiciones de calle. Se estima una pérdida de 40 millones de dólares en Quintana Roo en esa época, incluyendo Chetumal y Xcalac, el cual quedó completamente destruido. Al menos 500 muertes se fueron registradas. La fuerza de Janet provocó una marejada ciclónica que arrastró el agua de la bahía a casi 400 metros tierra adentro y con profundidad de 2 hasta 13 metros. Luego de que Janet pasó por Chetumal, poco a poco comenzó a descender el nivel del agua y dejó a ver todo el daño que había provocado en aquella noche del 27 de septiembre de 1955. Sin aliento, sin alimento, sin agua, sin ropa y medicinas, muchas personas caminaban entre las ruinas buscando cuerpos para identificarlos. Dentro de los daños que están reportando aquí en la parte de Chetumal, en esa época, pues las casas eran muy endebles, había muchas casas de madera. De hecho, Chetumal pues tenía una construcción prácticamente con material de la región, prácticamente las casas eran de madera, y los que conocen Chetumal, se conocen, hay un hotel, el hotel que está en el centro, el hotel que está ahí pegadito a lo que escapa, hasta ahí llegó el agua. De hecho, los que conocen el cementerio, igual, el cementerio que tenemos aquí sobre Reina Aguilar, igual la fuerza del agua sacó a flotar los cuerpos que estaban en ese cementerio. O sea, fue una destrucción muy fuerte del huracán Janet el 27 de septiembre de 1955. De hecho, hay una historia bastante completa sobre el huracán Janet aquí en la ciudad de Chetumal. Hay una imagen de cómo vemos dónde se formó Janet, cómo fue su trayectoria, y prácticamente entró un huracán muy franco y estamos viendo, salió por la parte del Golfo de México, ingresó a tierra y fue cuando se fue debilitando en esa parte. Es igual que estamos viendo prácticamente los ciclones que se forman de esa parte. Hay que tener mucho cuidado. Mientras más bajos se formen aquí, más riesgo tenemos nosotros. Mientras un ciclón se forme más acá arriba, tiene la tendencia de ir de esta zona. Pero cuando un ciclón tropical se forma de esa zona, hay que tener mucho cuidado con la parte de la península de Yucatán. Ahorita vamos a ver prácticamente los que no han afectado, se forman de esa parte y son los que han llegado a la parte de Quintana Roo.
Hay una imagen cómo quedó destruido la parte de Chetumal. Ahí vemos que prácticamente son casas muy endebles, son casas de madera construidos con la región y teniendo una similitud de casas que tenemos en el país de Belice, en el vecino país de Belice. Otro de los ciclones tropicales que afectó la parte sur, la parte de Quintana Roo, estamos hablando prácticamente del huracán Gilberto. Gilberto se forma el 8 de septiembre de 1988 con una depresión, la depresión 12 de la temporada, cerca de las islas de Barlovento. Al continuar su desplazamiento sobre las aguas cálidas de 27 grados, recordemos que un huracán, un sistema ciclónico, para que sea favorable su formación, tiene que haber las temperaturas arriba del mar, arriba a los 27 grados centígrados. La depresión se identificó a tormenta tropical el 9 de septiembre y recibió el nombre. Acordemos de que cuando es depresión no tiene nombre, sino que se le va dando el número, los números y hasta que se convierta en tormenta ya se le designa el nombre y ese nombre que se le designa pues lo va siguiendo hasta cuando es huracán, cualquiera de sus categorías. Ese patrón de intensificación continuó hasta transformar el sistema en un huracán intenso, mayor de la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. El 10 de septiembre coincidieron con el pico climatológico de la actividad de las temperaturas de huracanes del Océano Atlántico. Habían las temperaturas bastante elevadas. Si nos damos cuenta, este huracán también se formó en septiembre, muy similar a donde se formó lo que es el huracán Janet. Por eso decimos que Quintana Roo tenemos 2 meses ácidos de la temperatura en lo que es septiembre y octubre. El huracán Gilberto de 1988, este poderoso huracán de categoría 5 tocó tierra en la península de Yucatán, prácticamente hablando de la parte sur de Quintana Roo, causando una devastación catastrófica en ciudades costeras del norte de Quintana Roo, como fue Cancún y Cozumel, dejando a su paso daños significativos en infraestructura y viviendas, así como pérdidas económicas. Las pérdidas humanas fueron mínimas gracias a los trabajos de, de prevención y las evacuaciones oportunas que se fueron realizando en las partes que ya se tenía conocimiento desde 1988. Este huracán Gilberto en la parte norte del estado, prácticamente Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, sí dejó algunos daños, más daños en cuestiones de infraestructura. Pérdidas humanas fueron mínimas, pero igual también este huracán dejó bastantes daños en otros estados de la República. Ahorita vamos a ver en la imagen cuál fue su trayectoria, dónde se formó, cómo fue avanzando a través de las aguas cálidas del Mar Caribe hasta llegar a la península de Yucatán. Gilberto se formó el 13 de septiembre de 1988. Se disipó el 19 de septiembre en el norte del país. Tenía vientos máximos de 298 kilómetros por hora. La presión mínima, pues lo teníamos a 888 milibares, la segunda más baja del Atlántico en esa época. Tuvimos fallecimientos, 341 fallecidos directamente. Los daños son calculados entre 5 millones de dólares. Las áreas afectadas aquí tenemos, Isla de Barlovento, Venezuela, Haití, República Dominicana, Jamaica, América Central, Península de Yucatán, norte de México, Texas y toda la parte central de Estados Unidos. Ese fue los daños que dejaron, que dejó el huracán Gilberto. No fue directamente hacia la parte norte de nuestro estado, pero sí pasó básicamente atravesando lo que es el canal de Yucatán y siguió su camino hacia otros estados de la República. Es el segundo huracán más intenso que ha tenido afectaciones en la parte de nuestro estado de Quintana Roo. Aquí vemos la imagen, si se dan cuenta, dónde se van formando, cuál es su trayectoria. Ese ciclón tropical prácticamente tuvo una trayectoria franca, atravesó prácticamente la parte eh, norte del estado, atravesó, se fue hacia Nuevo León, Monterrey, ahí dejó bastantes daños, igual en Monterrey, y siguió al centro de Estados Unidos. Un ciclón bastante poderoso igual, causó daños a su paso a varios países que tenía aquí
a su paso. Vemos la imagen, es una imagen de cómo Gilberto tenía lo que es un poderoso huracán, es similar, esta imagen es similar al huracán Wilma que afectó igual la parte norte de nuestro estado de Quintana Roo. Este es el de 1988. De ahí pasaron mucho tiempo, muchos años, hasta que fuimos afectados nuevamente por otro ciclón tropical bastante poderoso que causó bastantes daños en la parte de Quintana Roo. En el 2005, casi poca gente conoce el huracán Emily, pero en el mismo 2005 del huracán Wilma, que ahora vamos a ver, se formó el huracán Emily. El huracán Emily fue el primer huracán de categoría 5 registrado en una temporada el más intensa en formarse antes del mes de agosto, hasta tormenta tropical Edward 2020. Ya de allí, pues también fue la quinta tormenta nombrada más registrada durante la temporada. Vemos que cada año hay temporadas y en cada año pues hay cierto número de ciclones que se pronostican. Pues ese fue el quinto que se pronosticó y son los que tuvieron igual afectaciones. La tormenta se formó el 10 de julio del 2005 en el Océano Atlántico Central antes de pasar por la isla de Barlovento el 14 de julio. Un seguimiento general hacia el oeste. El oeste-noreste venía como que subiendo y bajando. La tormenta se intensificó gradualmente a la medida de que atravesara el mar Caribe llegando a su punto máximo como huracán categoría 5 el 16 de julio, marcando la fecha más temprana para que una tormenta lo haga en el transcurso de un año. Posteriormente, el sistema tocó tierra en la península de Yucatán como una categoría 4, cruzando rápidamente la península. Emily emergió del Golfo de México y se reorganizó el 20 de julio. La tormenta golpeó a Tamaulipas como un huracán mayor y se disipó rápidamente en 24 horas. Ahorita vamos a ver los daños. De hecho, huracán Emily, como les comentaba, este, ingresó por la parte de Tulum, Punta Alem, los conoce Punta Alem, Tulum, y fue avanzando. Ese huracán categoría 5 antes de Wilma, pues sí dejó daños bastantes en lo que es en la parte de Tulum, Punta Ale, las comunidades que están en Tulum igual sufrieron daños. Ese huracán Emily vino prácticamente muy escaso de lluvia. Trajo mucho viento, sí, tuvimos zonas devastadas por bastante viento, pero es un huracán que vino con poca precipitación. Son de huracanes que vimos que vienen secos, por eso ese no causó mucho daño, pero sí dejó bastantes árboles, bastantes en la zona boscosa de la parte de Tulum, sí dejó bastantes daños en cuestiones de arbolado adulto, arbolado menor, sí tuvo afectaciones en la parte de esta en agosto del 2005. Aquí vemos igual, esa es una trayectoria de Emily, igual el punto donde se formó, prácticamente es una imagen de satélite, como fue avanzando, y ese sí es un huracán mucho antes que Wilma, es uno de los huracanes que abrió la temporada 2005. Esta temporada 2005 fue una de las iguales mayor formación de ciclones tropicales. De hecho, en esa época 2005, la lista de huracanes que se había emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Miami o por la Organización Meteorológica Mundial, los que emiten lo que es el listado de los nombres de los huracanes, prácticamente fueron ocupados todos los nombres de los sistemas tropicales en el 2005. Ya vamos a hablar ya del poderoso huracán Wilma. Es igual, fue en el 2005, por eso les comentaba de que tenemos más en mente el huracán Wilma que el huracán Emily, aunque sean los dos sistemas que afectaron la parte norte de Quintana Roo en el 2005. El huracán Wilma fue el 21º, o sea, el número 21, prácticamente es el último de la lista de la temporada de huracanes en el Atlántico 2005, que coincide con el récord del Océano Atlántico. Wilma fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada. O sea, prácticamente tuvimos cuatro huracanes categoría 5 y Wilma fue el cuarto en el último casi de la lista de huracanes que se presentó en el 2005.
Es el huracán más intenso registrado en el Atlántico y el 10º ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo. Wilma alcanzó tierra en más de una ocasión y provocó sus efectos más destructivos en la parte norte de Quintana Roo. Estamos hablando de Cancún, Cozumel, Islas Mujeres, Cuba, incluso Cuba. Este, Tuvo una trayectoria muy errática Wilma. De hecho, cuando Wilma se iba disipando, se iba avanzando, es el huracán que se estacionó, estuvo prácticamente 24 horas frente a las costas de Quintana Roo. Es el huracán que prácticamente bordeó. eh, Nosotros lo estamos en ese tiempo monitoreando. Decimos que vino a visitar Quintana Roo, vino a visitar prácticamente a todos los destinos turísticos de Quintana Roo porque se estacionó por Cozumel y fue bordeando lentamente, lentamente fue avanzando sobre Playa del Carmen, eh, atravesó lo que es Puerto Morelos, se fue muy lentamente hacia Cancún, San Pérez. Es un huracán que tardó más de 24 horas con vientos arriba de los 250, muy frente a las costas de Quintana Roo. Esos daños que provocaron pues fueron bastante cuantificados. Hasta el momento se fueron reportados 47 decesos relacionados con las tormentas y los daños que estimaban entre 18 y 22 millones de dólares, 14.4 de estos solamente en Estados Unidos. La posiciona a Wilma entre los 10 huracanes más costosos del Atlántico y el sexto para Estados Unidos, detrás de Katrina, Sandy, Andrew, Charlie y Iván. Eh, por eso Wilma fue igual uno de los más destructivos en la parte de Quintana Roo. De hecho, ahí hubo una serie de situaciones no favorables a Quintana Roo. Si los que se acuerdan, fue el huracán que destruyó prácticamente mucha estructura, destruyó caminos, viviendas, hubo una serie de acontecimientos en la parte norte, estamos hablando de Cancún, incluyendo lo que es playa, lo que es las mujeres y lo que es Cozumel. El 21 de octubre, Wilma tocó tierra en Quintana Roo como un poderoso huracán categoría 5, con vientos por encima de los 250 kilómetros. El ojo del huracán pasó primero sobre la isla de Cozumel, antes de tener su primer contacto oficial sobre el estado cerca de Playa del Carmen. Allí fue avanzando. Algunas partes de Cozumel experimentaron la calma en el ojo de Wilma por varias horas con cielos azules y algunos momentos soleados. Por eso cuando nosotros damos las prevenciones de los sistemas tropicales, siempre recomendamos que no hay que confiar del ojo. Si el ojo pasa sobre nuestras comunidades, hay que tener mucho cuidado. El ojo de los sistemas tropicales presenta una calma como si no hubiese nada y al ir avanzando, el viento que trae nos golpea de sentido contrario. Por eso, cuando estamos dentro del ojo de un huracán, vamos a experimentar ciertos cambios en lo que es la atmósfera y eso no quiere decir que estamos a salvo. Al contrario, vamos a estar más en peligro porque la parte trasera del ciclón tropical cuando va atravesando una comunidad tiene más fuerza que la parte frontal de un sistema cuando va avanzando. Nos dice, los daños en dicha isla fueron devastadores, lo mismo que en toda la parte norte del estado de Quintana Roo. El ojo se movió lentamente hacia el norte, pasando justo al este-noreste de Cancún, Quintana Roo. Los municipios más cercanos a Benito Juárez sintieron vientos de huracán por más de 70 horas. Imagínense ustedes estar girando un sistema más de 70 horas consecutivas debido a que el frente frío no permitía que Wilma avanzara así pues lo estuvo estacionario sobre Cancún, causándole destrucción de proporciones épicas, sobre todo la zona hotelera, localizándose justo frente a las playas. Aquí hay un punto importante que nos está comentando que fue detenido por un frente frío. Efectivamente, los sistemas tropicales que se forman en octubre, hay que tener muchísimo cuidado por ellos porque a veces los frentes fríos lo detienen y al detenerlo se fortalece más y cuando el frente frío se debilita, el sistema o el ciclón tropical agarra más fuerza y cuando siga su paso es cuando es más destructivo porque al detener un ciclón tropical no puede avanzar, lo que hace
está girando, está absorbiendo más energía y cuando el frente frío que lo detiene, entonces cuando se rompa esa barrera que tiene el sistema frente a él, lo que hace es se va fortaleciendo. Por eso los ciclones tropicales que se forman en septiembre, octubre, hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque si hay un sistema, un frente frío más fuerte que el ciclón tropical, lo va a detener. Pero si el frente frío es débil y el ciclón tropical es más fuerte, el ciclón tropical destruye el frente frío y hace lo que es el canal de baja presión que se denomina. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta, si tenemos un ciclón tropical en la época de los frentes fríos, hay que tener mucho cuidado porque hay que ver las categorías de los ciclones tropicales. Finalmente, con un recorrido de 6 kilómetros por hora, lo cual prolongó el tiempo de este huracán dentro de Cancún, Wilma comenzó a acelerar en las primeras horas del 23 de octubre, abandonando la península. Si nos damos cuenta, se movía muy lento, se movía 6 kilómetros por hora, bastante lento. Entonces, mientras un ciclón tropical se mueva muy lento, se va fortaleciendo. Cuando un ciclón tropical se mueve muy rápido, es muy difícil que se vaya fortaleciendo. Y sobre todo si lo favorece lo que son las aguas cálidas del mar Caribe, pues es más, se vuelve más peligroso aún como se convirtió Wilma en ese año del 2005. Aquí está la historia meteorológica, se formó el 15 de octubre, se dan cuenta prácticamente es el último nombre de la temporada, es el último pronóstico de la temporada, se disipó el 25 de octubre, el mismo año tuvo vientos arriba de los 295 kilómetros durante un minuto, es la parte que se mide. La presión barométrica tiene 880, es la más baja del Atlántico. Sus efectos pues, fueron fallecimientos 52, daños totales fueron 27 millones de dólares. Áreas afectadas, pues Quintana Roo, Cuba, parte sur de Estados Unidos. Y aquí sí hay que hacer un paréntesis. En la parte de Quintana Roo, Wilma no tuvimos ni un deceso. A pesar de un huracán muy poderoso, todos los trabajos que se realizaron de prevención funcionaron, funcionaron. Se hicieron una serie de trabajos bastante prolongados y fue que se logró que este poderoso huracán Wilma no dejara ni un deceso en la parte de Quintana Roo. Afortunadamente se lograron hacer trabajos anticipados de prevención. Ahí sí quiero igual comentar que donde sí hubo bastante apoyo fue con las partes, el transporte aéreo y terrestre que estaban dentro de Quintana Roo fueron los que favorecieron a que en vez de que Quintana Roo recibiera turistas, las mismas aerolíneas que estaban en Quintana Roo venían vacías, venían vacías y se iban llenas, venían vacías y iban llenas. ¿Qué funcionó eso? De que el sistema aéreo de Quintana Roo, junto con los hoteleros, se trabajó junto con el gobierno de esa época, con los consejos municipales y el consejo estatal, para que en vez de que ingresaran turistas a Quintana Roo, al contrario, fueran retirándose a los países de origen. Eso favoreció bastante de que en Quintana Roo no tuviéramos pérdidas humanas. Esa es una imagen de Wilma, prácticamente eh, aquí se formó Wilma. Ese recubrimiento que vemos es la fuerza del frente frío, si se dan cuenta, lo fue frenando el frente frío, como va entrando acá, fue empujando el ciclón tropical, empujándolo hasta que logró desplazarse. Pero esta imagen que vemos, esa gráfica, vemos como que el huracán va retrocediendo, pero eso es por la fuerza del frente frío que le va empujando, y una vez que el frente frío rompió la barrera y el huracán agarró fuerza y agarró esa dirección hacia la parte, la punta Cancún que le dice. Por eso es importante igual tener en cuenta qué fechas se van formando los ciclones tropicales. Son resúmenes que les voy dando porque al hablar de un huracán con todos sus detalles, pues sí nos llevaría bastante tiempo. Aquí estamos hablando de los más significativos que tenemos en la historia de Quintana Roo y afortunadamente hay unos que sí tuvimos decesos, en otros no,
pero a partir de Wilma y de los ciclones tropicales que fueron afectando a Quintana Roo, no hemos tenido ni un deceso. Ya después de Wilma pasaron prácticamente unos años, del 2005 al 2007, prácticamente son 2 años, que nos afectó en la parte sur de Quintana Roo. Si nos damos cuenta, para que ustedes vayan teniendo una idea, de que los huracanes en la parte de Quintana Roo, pues a veces azotan zona norte, a veces zona sur, zona centro, o van variando. Ya nos tocó en 2005 a la parte norte, en 2007 nos tocó a la parte sur, y así sucesivamente puede ser que los ciclones tropicales, por eso decimos que no tienen palabra de honor, siempre se van formando, pero no sabemos cuál es el punto de impacto que ellos pueden tener a través de su trayectoria. Pues el último que nos afectó fue el huracán Dim, que nos afectó prácticamente en el 2007. Es un huracán igual bastante poderoso. Fue la cuarta tormenta en recibir el nombre, pues es la D. Estamos hablando, los huracanes siempre se van formando con la A, la B, la C y la D. Es el cuarto que es el Dim, la cuarta tormenta que recibió el nombre. Ese tercer ciclón tropical, el cuarto que se había formado, el primer huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2007. Prácticamente iniciando la temporada, ya teníamos en agosto, ya teníamos el primer huracán categoría 5. Asimismo, fue el huracán más intenso registrado en la cuenca del Océano Atlántico desde el huracán Wilma en el 2005. Fue un huracán de tipo denominado Cabo Verde, porque ahí se formó y se movió en sentido este-oeste a través del Mar Caribe después de haber pasado sobre las Antillas Menores, donde dejó un saldo de 3 muertos, uno en la República Dominicana y devastaciones en el sur de Quintana Roo. Estamos hablando de Bacalar, Tumal y Mahahual. El huracán Dean se orinó como una poderosa onda tropical que se alejaba de la costa oriental de África. Por eso les comentaba que hay que tener mucho cuidado, siempre se van formando en las costas de África. El 11 de agosto, que producía tormentas eléctricas y chubascos desorganizados en alta mar, la onda tropical encontró condiciones meteorológicas que favorecieron su desarrollo gradual, y el 12 de agosto se organizó lo suficiente para poder ser categorizada como un área de baja presión. En el curso que vamos a ver el día 22 de ciclones tropicales, ahí lo voy a explicar claramente cómo se van formando los ciclones y a qué le llamamos un sistema de baja presión. El 13 de agosto, del área de bajas presiones volvió a ganar en organización, y basándose en observaciones e imágenes de satélite informamos, el Centro Nacional de Huracanes concluyó que se había formado la cuarta depresión tropical de la temporada 2007, y a las 3 de la tarde ya estaba prácticamente a 800 kilómetros al este sureste de Cabo Verde. Ya estaba entrando a la parte del Mar Caribe. El huracán Dim, prácticamente, vamos a ver si el huracán Dim se formó el 13 de agosto de 2007, se disipó el 28 de agosto de 2007, trajo vientos máximos sostenidos en prácticamente la presión era de 905, y los fallecimientos fueron 39, lo que dejó de forma directa a través de su paso. El huracán Dim entró prácticamente, el ojo del huracán Dim, vamos a explicar un poquito más, vamos a ver la imagen, se formó, si se dan cuenta, en esta parte se formó el huracán Dim, tenía igual una trayectoria bastante franca, y ese huracán tenía movimientos muy erráticos, prácticamente se iba moviendo. Ahí sí hubo un momento de que habían avisos de ciclón tropical de que podía azotar en la parte de Carrillo Puerto, había avisos que podía azotar en la parte sur del estado, incluso habían comunicados que podía pasar prácticamente el ojo en la parte Chetumal. En esa época el huracán Dim pasó lo que es el ojo del ciclón tropical, pasó sobre Bacalar, la parte norte de Bacalar. Estamos hablando, los conocen la parte sur, estamos hablando de Buenavista, la parte de Mahahual, la parte de Xcalac. Ahí pasó lo que es el ojo del huracán.
De hecho, Mahahual, cuando hicimos un recorrido en la parte de Mahahual no se reconocía. En una toma aérea, Mahahual no lo podía reconocer, no sabías qué parte de Quintana Roo. Mahahual quedó totalmente destruido. Parte de la arena de Mahahual, parte de la arena de Mahahual, este, fue llevado a la parte de Punta Herrero, los conoce Punta Herrero, que pertenece al municipio de Punta Puerto, bancos de arena que fueron arrastrados por el huracán Dim. Tuvimos embarcaciones de Cozumel que, que fueron a encallar aquí en la parte del Banco Chichorro. Hay embarcaciones que fueron bien extraviadas. Ese huracán Dim dejó bastante daños en la parte de cultivos, en la parte del municipio que es ahora Macalat, la parte de Río Verde, estamos hablando de Río Verde, de Unión de Río, la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche, igual dejó daños aquí. Aquí en Chetumal pues destruyó infraestructura espectaculares, letreros, nos dejaron sin energía eléctrica por muchas horas. Afortunadamente, pues el Consejo Estatal de Protección Civil, lo que son las autoridades en esa época, pues también se hicieron los trabajos de prevención, fue que el huracán Dim tampoco tuviera ni una pérdida humana a pesar de su potencial de vientos que traía bastante lluvia. Afortunadamente, Quintana Roo, la parte sur, de Quintana Roo, pues no tuvimos una pérdida humana, donde sí tuvimos daños en carreteras, infraestructura, en lo que son tendidos eléctricos, telefonía, sí hubo bastante daño por esa parte de infraestructura, pero la cuestión de la prevención que se manejó, la gente igual participa. Aquí lo importante cuando hacemos prevención, eh, tenemos que tomar en cuenta mucho a la población. Si la población hace lo que se instruye en prevención, la población se autoprotege. Cuando la población hace caso omiso a los avisos o a las recomendaciones que hacen las autoridades, ellos pueden salir dañados al final de cuentas. Entonces, aquí la difusión de la capacitación que se está manejando a través del gobierno del Estado, a través de las dependencias que participan dentro del Consejo y dentro del Comité de Huracanes, pues cada uno de ellos tiene su tarea y sobre eso van trabajando en lo que es la difusión, la prevención. Es que por eso Quintana Roo a nivel nacional se reconoce por una cultura arraigada en materia preventiva en cuestión de ciclones tropicales. Entonces sí es un poquito eh, fuerte comentarios, pero sí, hasta el huracán Dim, Quintana Roo no ha tenido ninguna afectación a pesar de la categoría de los temas tropicales. Hemos tenido igual años anteriores, pues hemos tenido unas tormentas. A veces la parte sur de Quintana Roo no necesariamente tiene que tener la afectación de un ciclón tropical. Puede ser que los ciclones tropicales vayan afectando en la parte central de lo que es la parte del Caribe, estamos hablando de Guatemala, Honduras, de ahí pueden afectar los ciclones tropicales, pueden llegar a su furia, a su fuerza, pero Quintana Roo tiene igual los daños que pueden ser a través de los acumulamientos de agua. Tenemos igual nosotros lo que es el recorridos de agua que bajan hacia la parte sur del estado, entonces ocasiona inundaciones igual bastante graves en la parte igual de los municipios de Bacalar. La tormenta que nos afectó en el 2020, esa tormenta igual nos trajo bastantes precipitaciones, aunque no afectó la parte sur de Quintana Roo, pero cuando afecta en la parte de Campeche y Guatemala, todas las precipitaciones que dejan a su paso de esa zona, pues tenemos inundaciones bastante severas en la parte sur de Quintana Roo. Pues no sé si tenemos un lapso de preguntas, hay unos minutos ahí Sí, que así podemos es, tomar. licenciado. Pues sí, sí tenemos unas preguntas. Sí. Ale Villagrán pregunta, ¿cuántos huracanes se estiman en el Caribe este año? Este año vamos a ver un poquito, para ese 2024,
si no iniciamos el 28 de mayo, se va a instalar el Consejo Estatal de Protección Civil con todos los que le comento. Está pronosticado de 20 a 23 ciclones tropicales para este año. Quiere decir que ojalá y no se llegaran a formar ese pronóstico, porque sí vamos a rebasar el récord que fue el 2005. Pero efectivamente, y dentro de ese pronóstico, están pronosticando de 4 a 5 ciclones tropicales categoría 5. Es muy bastante el pronóstico, la cantidad de tormentas que se pueden formar para ese 2024, para la parte de Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. En la parte del Pacífico, pues prácticamente ahí disminuyó, porque estamos hablando del fenómeno del Niño, del Niño. Estamos ahorita en transición, la Niña del Niño, pero puede ser que el fenómeno de la Niña domine la parte de las aguas del Pacífico, que son frías, y eso va a favorecer a que la parte del Océano Atlántico, las aguas se vuelvan cálidas. No sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, muchísimas gracias, muy interesante y la verdad es que ahora sí que se refuerza esta situación de estar prevenidos y de estar también informados, ¿no? Para esta temporada. Comenta Larisa Hernández, regresando al punto de los frentes fríos que pueden frenar un huracán, ¿cuál es el peligro de que se formen canales de baja presión con un huracán ya formado? Los sistemas tropicales se van formando por bajas presiones. Mientras más bajas presiones tengamos, se van informando lo que son los canales de baja presión. ¿A qué le llamamos baja presión? Pasado mañana lo vamos a ver, pero lo voy a explicar eso. Cuando hablamos de una baja presión, vamos a imaginarnos de que es el vapor del mar que sube hacia la atmósfera, cálido y húmedo. Entonces, todo eso que se va elevando, a eso le llamamos sistemas de bajas presiones. Mientras más sistemas de bajas presiones se van acumulando y se van asociando, eso va fortaleciendo a los ciclones tropicales. Entonces, mientras más calor tengamos, más hay evaporación del agua, y esa evaporación, como es húmeda, sube a la parte de la atmósfera y se va acumulando, acumulando, hasta que se van asociando varios sistemas de baja presión y empieza lo que es el ciclo de giratorio. Lo vamos a ver en el otro curso, pero prácticamente el peligro que tenemos la formación de los frentes fríos es en los meses de septiembre y octubre. Aquí lo que es importante considerar que en la parte de meteorología, en la parte que nos corresponde de protección civil, en la parte de nosotros, vamos a ver cuál es el parámetro que tiene los frentes fríos. Cuando llevamos altas presiones, estamos hablando de aire frío. Cuando hablamos de bajas presiones, estamos hablando de, de vientos o de mucho calor, temperaturas altas. Entonces, si un sistema de alta presión es más débil que un sistema de baja presión, automáticamente el sistema de baja presión absorbe al sistema de alta presión que todos los ríos y los desbarata. Pero cuando un sistema de alta presión, frente frío, es más fuerte que un sistema de baja presión, que son lo que son los aires cálidos, pues ahí se va debilitando. Entonces, por eso, cuando se combina un frente frío alta presión con una baja presión, que es el aire caliente, pues a veces ahí se originan igual lo que son las granizadas, porque chocan dos diferentes eh, aires, el aire frío con el aire caliente, pues cuando se van formando lo que son los sistemas de granizo. Entonces, por eso es importante cuando entramos a la temporada de fríos, por eso yo comentaba, hay que tener muy en cuenta dónde se forman los sistemas tropicales y dónde se forman los frentes fríos. No sé si con esto respondí la pregunta. Eh, sí, yo creo que sí, licenciado. De todas maneras, estamos pendientes aquí vía transmisión, checando por cualquier otro comentario. Hay otra pregunta también de Larisa Hernández. Comenta, ¿en el estado estamos preparados para el impacto de un huracán con la fuerza de Otis en Acapulco? Mira, Quintana Roo, siempre estamos preparados. Eh, Hay que también tener en cuenta varias cosas. Los que vivimos en Quintana Roo, cuando recibimos gente de fuera que vienen a poblar Quintana Roo, hay que transmitir el conocimiento que tenemos nosotros.
Es importante, por eso, si somos de la zona aquí, viene alguien del centro del país, desconocen la parte esa, nosotros como pobladores de Quintana Roo debemos de transmitir la cultura de protección civil. A veces hemos contactado personas que desconocen que es un huracán, cuáles son las medidas preventivas, pero sí Quintana Roo, que está preparado, tenemos los sistemas municipales de protección civil, estamos dando capacitaciones, estamos constantemente haciendo los trabajos de prevención para atender a la población en el caso que se requiera eh, o que nos llegara a afectar un huracán, como dicen, el huracán Otis. Los sistemas tropicales, sí, igual les quiero comentar, tenemos ahí, no va a haber ni un ciclón tropical que sea igual, ninguno, eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la zona que se forma y de acuerdo a las condiciones atmosféricas en ese momento, es lo que da la diferencia. Por eso difícilmente, digamos, vamos a tener que quitar Otis, no, porque las condiciones del Pacífico donde se formó son distintas a donde se van formando los que de Quintana Roo, estamos hablando del Mar Caribe y Golfo de México. Aquí hay que tomar en cuenta que Quintana Roo tiene diferentes tipos de entrada de aire. Tenemos la entrada de aire del Golfo de México, Quintana Roo tiene la punta. Tenemos entradas de aire del Mar Caribe. Entonces, eso nos favorece a Quintana Roo de que a veces los sistemas tropicales se vayan desviando. En el caso de Otis fue un ciclón tropical que fue un impacto directo, no tuvo ningún sistema atmosférico de dirección de vientos que lo vaya a desviar como un frente frío. Eso no lo tiene la parte del Pacífico. Nosotros tenemos es ventaja y desventaja. ¿Por qué lo digo? Porque un frente frío puede ser que nos desbarate un ciclón tropical o puede ser que lo arrastre hacia la parte norte del Golfo de México. Entonces, sí tenemos ventajas y desventajas, pero Quintana Roo es un caso muy especial porque tenemos entradas de aires de la parte del Golfo y tenemos la entrada o chorros de corriente marítimo que le dicen los meteorólogos en la parte de lo que es eh, el Mar Caribe. Entonces, sí estamos preparados, estamos seguros de que también la población responda. Por eso yo voy con esto. Si la población está atento a la información que se emite de las fuentes oficiales, estoy seguro de que la población va a estar a salvo. Pero si la población le hace caso a información que no es la oficial o le hace información que circula en redes sociales, confunde a la población y eso evita que la prevención se diera de forma oportuna hacia la población más vulnerable, porque aquí estamos hablando también de población vulnerable, estamos hablando de zonas marginadas, de zonas de pobreza o de zonas inundables que igual tenemos en la parte de Quintana Roo. No sé si alguien más por ahí o quedó completa Sí, la respuesta y la pregunta. tenemos una última pregunta que va muy de la mano con lo que acaba de comentar. ¿Por qué es importante conocer la historia de los huracanes en el estado? ¿Conocer qué? Conocer la historia de los huracanes en el estado. Bueno, porque es parte de la cultura que tenemos los quintanarroenses. Es importante hablar de historia de los huracanes de Quintana Roo porque es una forma de aprendizaje tanto para la población como para las autoridades. Quizá las condiciones de vida en esos años a las actuales, pues es totalmente diferente. Pero conocer nuestras raíces, conocer nuestra historia, nos da prácticamente una fortaleza de que dónde estamos viviendo, qué podemos hacer para nuestra población, qué podemos hacer para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces hay la importancia de que conozcamos la historia de Quintana Roo, porque Quintana Roo es un estado joven, es un estado también que, como lo comenté al principio, tiene una fortaleza turística, pero también dentro de ese beneficio turístico, un paraíso que tenemos, también tenemos el riesgo de los huracanes. Por eso es importante conocer que los que viven, tienen 10 y 15 años actualmente, si llegaran a sentir el impacto de un huracán, no es el primero. Hemos tenido anteriormente, por eso es importante conocer la trayectoria de Quintana Roo en materia de los sistemas ciclónicos. No sé si alguien más Sí, por ahí. licenciado.
Muchas veces, pues tenemos mensajes que comentan, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Wilma, sobresaliente el suceso, también mensajes de felicitación, muy interesante, muchas gracias. Gracias por la información y gracias por la charla. Y pues me uno a estos agradecimientos, licenciado, como siempre, muchas gracias por su apoyo, por su disponibilidad y pues sobre todo por ese interés en seguir compartiendo los conocimientos con la ciudadanía, precisamente en materia de prevención. Le agradezco mucho el apoyo de estar esta tarde con nosotros. Y bueno, aprovecho también para agradecer a todas y a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante esta emisión. Y pues les invitamos el miércoles próximo 22 de mayo en punto de la misma hora, a las 6 de la tarde, por esta misma vía, a través del Facebook Live del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, para sintonizar nuestra próxima conferencia denominada Ciclones Tropicales. Contaremos nuevamente con la agradable presencia del licenciado Juan Gabriel Granados Ontiveros. Y pues bueno, que pasen una excelente tarde. Les agradecemos a todos y a todas poder haber estado acompañándonos en esta primera emisión de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, muy amables, que pasen una bonita tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Probando, ¿me escuchan? Bióloga, disculpe, no la estamos escuchando. Gracias, Saray.